¿Cómo puede un libro enviarte directo a tu desaparición? Haroldo Conti no era solo un escritor, era un maestro, un poeta del Delta, un viajero y un revolucionario, pero también un hombre que decidió quedarse. Su casa era su lugar de combate y eso lo hizo desaparecer. Nace en 1925 en Chacabuco, filósofo, docente, piloto, poeta y guionista. Cada año se conmemora el 5 de mayo como el Día del Escritor Bonaerense en honor a Haroldo Conti. Fue autor de las novelas Sudeste de 1962, Alrededor de la Jaula de 1966, En Vida de 1971 y la más importante, Mascaró, el cazador americano de 1975. También fue autor de varios guiones para cine. En 1975, Conti fue entrevistado por Eber Cardoso y Guillermo Boido en el diario La Opinión. Le preguntaron, entre otras cosas, si alguna vez se había preguntado para qué sirve escribir. Que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Contestó, por supuesto. Uno se pregunta si es una tarea inútil la nuestra, eso de escribir fatigosamente, de atornillarse a una silla sin saber si vamos a trascender ese acto individual y llegar a un público. A veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad y uno escribe para curarse. He dicho muchas veces que yo no escribo la historia, sino las historias de las gentes, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más, creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va y quiere algunas cosas, de alguna manera permanezcan. Es una cuestión, diríamos, metafísica y determina todo lo que escribo. En 1971 visitó por primera vez Cuba como jurado del Premio Casa de las Américas. Ese viaje a Cuba será determinante e impactará tanto a nivel personal como su escritura, dice Banucci. La experiencia de la revolución lo marcará. Tiempo más tarde comenzará a militar políticamente en el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y en la FAS, Frente Antiimperialista por el Socialismo. Rechazó la beca Guggenheim por experiencia ideológica tras su viaje a Cuba. Compromiso político y vigilancia. Por su adscripción al Partido Revolucionario de los Trabajadores, por sus vínculos con Cuba, por su trabajo en la revista Crisis y en diversos congresos literarios en los que denunció la violencia dirigida a mantener privilegios, Haroldo Conti estaba en la mira de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976. Sin embargo, él decidió quedarse. Su obra y su participación en Crisis lo colocan en la mira de los represores. La noche de su desaparición. Habían pasado apenas 5 minutos del 5 de mayo de 1976 cuando Haroldo Conti y Marta Scavac volvían a su apartamento de la calle Fitzroy de 1205, donde vivían con el hijo de 3 meses de ambos, Ernesto, y una hija de Marta de una relación anterior, Miriam, de 7 años. La hija mayor de Marta, Vivian, de 14, se había quedado con su padre practicando matemática para rendir en un examen. Un amigo, Juan Carlos Fabiani, había ido a buscar un refugio y la pareja le había ofrecido el sillón de living. Aprovechando su presencia, Haroldo y Marta dejaron a los chicos a su cuidado y fueron al cine a ver El Padrino. Era una forma de evadirse por un corto tiempo del calvario que significaba vivir con la angustia de un desastre inminente. Al regreso, Haroldo puso la llave en la cerradura, abrió y fue recibido por un grupo de 6 hombres armados. Era un grupo de tareas del ejército. El compañero que había ido a buscar refugio en su casa estaba tirado en el suelo, inconsciente y maniatado. Llevaron a cada miembro de la pareja a una habitación distinta.
A Marta le taparon los ojos, la golpearon y la patearon mientras escuchaba los gritos de dolor de Haroldo en una habitación contigua. En ese momento, a la angustia de la situación, Marta sumaba la incertidumbre de no saber qué había pasado con sus hijos, ya que no escuchaba a ninguno de los dos. Quizá algún rescoldo de piedad ardía aún en uno de los represores, o tal vez quiso aumentar el sufrimiento de Marta, haciendo explícito que Haroldo no volvería nunca. Lo cierto es que le permitió despedirse de él. Al besarlo, Marta descubrió que él no tenía la cara tapada, que estaba viendo a sus verdugos, lo que equivalía a una condena a muerte. Uno de los uniformados ironizó: ¿Va a sacar a bailar a la señora? La patota pasó muchas horas allí dentro, resolviendo, destrozando, buscando, discutiendo si llevarse o no el televisor. Cuando se fueron, Marta buscó a sus hijos, a los que presume que les habían dado algo para que durmieran, razón por la cual no los había escuchado durante el tiempo en que los uniformados estuvieron en el departamento. Era evidente, dijo Marta, en esa lejana entrevista con Tiempo Argentino, que habían dejado todo listo para volver y llevarse lo que quedaba. Marta colocó una silla bajo la ventana y salió a la calle con sus 2 hijos y con lo que tenía puesto. Paró un taxi con la angustia de no saber, según le contó a Tiempo Argentino hace muchos años, si el taxista sería uno de ellos. Llegó hacia la casa de sus padres, que vivían a unas cuadras. Vivió 6 meses huyendo. Finalmente se asiló en la embajada de Cuba y luego de 1 año y medio de permanecer allí, logró las garantías necesarias para marchar al exilio. En una entrevista aparecía en Resumen Latinoamericano firmada por Roxana Barone. Ella cuenta así la llegada a la embajada: estoy tocando el timbre y por suerte el agregado cultural, que era muy amigo nuestro, estaba en el hall y me ve por la cámara. Abre la puerta y le digo: me están persiguiendo, y apenas pongo un pie, la frenada de 3 Falcón en la puerta. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Los cubanos me tiraron para adentro, yo no lo podía creer, tuve que sentarme porque me temblaban las piernas. Me volví a salvar otra vez. Luego marchó a Cuba, más tarde a México y finalmente a Suecia. Gabriel García Márquez, de quien Conti fue amigo, resume así las circunstancias en una nota aparecida en el diario El País de España. En abril de 1981, a Haroldo Conti, que era un escritor argentino de los grandes, le advirtieron en octubre de 1975 que las Fuerzas Armadas lo tenían en una lista de agentes subversivos. La advertencia se repitió por distintos conductos en las semanas siguientes y a principios de 1976 era ya de dominio público en Buenos Aires. Por esos días me escribió una carta a Bogotá, en la cual era evidente su estado de tensión. Marta y yo vivimos prácticamente como bandoleros, decía, ocultando nuestros movimientos, nuestros domicilios, hablando en clave, y terminaba: abajo va mi dirección por si sigo vivo. Esa dirección era la de su casa, en el número 1205 de la calle Fitzroy, en Villa Crespo, donde siguió viviendo sin preocupaciones de ninguna clase hasta que un comando de 6 hombres armados la asaltó a medianoche. 9 meses después de la primera advertencia, y se lo llevaron vendado y amarrado de pies y manos, y lo hicieron desaparecer para siempre. Haroldo Conti tenía 51 años, había publicado 7 libros excelentes y no se avergonzaba de su gran amor a la vida. Según García Márquez, aunque la noticia no se publicó nunca, se supo que el padre Castellani lo vio el 8 de julio de 1976 en la cárcel de Villa Devoto, y que lo encontró en tal estado de postración que no le fue posible conversar con él. Por testimonios de sobrevivientes se sabe que estuvo en el campo de exterminio llamado el Vesubio. Todo lo que hicieron familiares y amigos para lograr su aparición fue inútil. Tampoco surtieron efectos los pedidos de diversos intelectuales a nivel internacional. En 2014, la justicia condenó a prisión perpetua a 3 militares retirados y a un ex penitenciario por delitos de lesa humanidad cometidos en el Vesubio contra más de 200 víctimas, entre ellas Conti, Héctor Oesterheld, Raimundo Gleiser, Marcelo Hellman, hijo del poeta Juan Hellman,
y los parlamentarios uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Su compañera, Marta Scavac, murió el 11 de agosto de 2006. En 2017 se colocó una baldosa en la entrada de la casa donde vivió y de donde se lo llevaron. A pesar de la tragedia que acabó con su vida y que quebró para siempre la de sus seres queridos, la persistencia de Conti dio sus frutos. Aunque a un precio muy alto, ganó su obstinada lucha contra el tiempo y el olvido. Por los datos disponibles, las 2 primeras semanas estuvo a disposición de sus torturadores en un lugar clandestino controlado por el ejército, donde soportó fuertes tormentos. Se sabe que el día 20 de mayo fue trasladado al campo de concentración ubicado tras la Brigada Güemes, en las cercanías del Puente 12, más lejos del camino de cintura que de la autopista General Ricchieri. La novela Mascaró, el cazador americano, es ganadora del premio Casa de las Américas. La novela que hizo de su profesión un sacrilegio. La obra aborda la búsqueda de la libertad individual y colectiva, la importancia de la comunidad y la solidaridad frente a la opresión. También critica la explotación humana, la injusticia y los valores materialistas de la sociedad. Fue escrita en un contexto de represión política en Argentina y se considera una obra que llama a la lucha revolucionaria y a la búsqueda de la libertad. Fue censurada por la dictadura militar, que la veía como promotora de ideologías marxistas. En el prólogo se despide del protagonista y quizás proféticamente de él mismo. Mascaró sigue vivo y me demanda nuevos caminos. Siento, eso sí, la breve tristeza de despedirme de él para que comience a compartir su camino con otras gentes. Aquí estamos, pues a un costado de ese camino diciendo los adioses y estrechando su firme mano. Pero yo sé que volverá, yo sé que volverá, yo sé que volverás, compadre. Por eso te digo hasta siempre, no te olvides de mí ni de mi compañera, los que tanto te amamos. Volveré pronto para que podamos seguir viviendo y amando. Oscuro jinete, dulce cazador de hombres, Mascaró, alias Joselito Bembé, alias La Vida. Haroldo Conti continúa desaparecido. En su máquina de escribir quedó la última versión del cuento A la diestra. El cuento fue publicado de manera póstuma por la Casa de las Américas en 1978. Hoy su nombre vive en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el Día del Escritor Bonaerense y en su casa Museo en Tigre. Conti creía que la revolución empieza en el individuo, no se impone por decreto. Este es mi lugar de combate. La frase en latín dejó clara su decisión de no rendirse, aún sabiendo el peligro. Haroldo Conti fue más que letras, fue un corazón valiente que afrontó la oscuridad con literatura y dignidad. No huyó del terror, no cedió su voz, y aunque su cuerpo desapareció, sus palabras siguen navegando por los ríos, las islas y las almas que queremos recordar. Que su historia nos enseñe que la libertad más poderosa es quedarse y luchar desde la palabra. Gracias por quedarte hasta el final del video. Esta fue la sección de arte y obsesión. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el lado más inquietante y turbio de la historia del arte.